Hola y bienvenido a esta segunda parte de este tank top crochet. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes cómo fue que yo tejí este top. Para repasar en esta parte del vídeo, que es la segunda parte, vamos entonces a entrar de lleno a cómo yo tejí o las instrucciones que yo seguí para tejer este top. Si necesitan repasar materiales, hilo, todas esas cosas, les voy a dejar un enlace aquí en la i y en la caja de descripción a la primera parte del vídeo donde discutimos todas esas cositas. Adicional, en la caja de descripción encontrarán enlaces a tutoriales que tal vez les ayuden a tejer este top. Vuelvo a repasar que yo lo considero un top intermedio porque vamos a estar utilizando técnicas como el punto bajo sin cadeneta, vamos a estar cosiendo el top y vamos a estar utilizando disminuciones en punto medio alto. Así que sin más hablar, vamos a entrar de lleno a tejer este tank top crochet. En términos de materiales, como yo les dije en el primer vídeo, aquí tengo un ovillo de 50 gramos, son 100 el total. Lo que pasa es como es un color degradado, la tintorera lo dividió en 50 gramos para poder empezar igual. Esto es de Little Bean Loves Hand Painted Yarns. Tengo 463 yardas en 100 gramos y el color era Dragonfire. Lamentablemente tengo entendido que esta tintorera ya no tiñe lana, pero yo tengo todavía como 2 o 3 madejas de ellas que me encantan. Bien, en el color degradado yo decidí empezar con del rojo al verde porque pues el verde a mí me queda mejor, así que vamos a empezar igual con este otro ovillo desde el rojo. También vamos a estar necesitando un gancho de 4 milímetros. Yo estoy utilizando este Furls Odyssey. Honestamente es uno de mis ganchos favoritos porque me permite tejer cómodamente. El peso del gancho es muy bueno si tienes tendonitis, en mi opinión. También vamos a estar necesitando una cinta de medir, no solamente para medir nuestro crochet, pero para tomar nuestras medidas, que como les indiqué vamos a necesitar la medida de la cintura y, más importante aún, la medida del busto. Adicional, vamos a necesitar unos marcadores de punto para marcar nuestras disminuciones y también, si dejamos de trabajar en el proyecto, de poder poner ese lazo en el marcador de punto. También necesitamos tijera y aguja lanera. Bien, estos son los materiales y ya con eso entonces podemos empezar la ejecución de nuestro patrón, o en realidad puedo proceder a enseñarles cómo es que yo tejí este tank top de verano. En la caja de descripción también encontrarán el enlace para las instrucciones escritas de necesitarla. Siempre les recomiendo también hojear las instrucciones escritas para verificar las notas y ese tipo de cosas. Bien, yo he decidido empezar mi pieza con puntos bajos sin cadeneta o punto bajo de inicio porque encuentro que al trabajar una pieza con holgura negativa, como quiera me da una flexibilidad en el inicio, en el área de la cintura, que yo encuentro que las cadenetas no dan. En la caja de descripción encontrarán un enlace para un tutorial más detallado sobre punto bajo sin cadeneta. Para comenzar vamos a hacer 2 cadenetas. Insertamos el gancho en esa primera cadeneta, cogemos hilo y subimos. Cogemos hilo una vez más y pasamos por uno de los anillos. Cogemos hilo y pasamos por 2 anillos. Por el primer anillo que pasamos, ese va a tener el funcionamiento de la cadeneta. Y entonces cuando pasamos por los 2 anillos, ese tiene el funcionamiento del punto bajo. Bien, continuamos tejiendo punto bajo sin cadeneta hasta que tengamos la medida deseada, recordando que queremos un número impar. En este caso yo voy a seguir tejiendo hasta tejer unos 67 puntos bajos sin cadeneta. Y por cierto, esta fila de puntos bajos sin cadeneta cuenta como la primera fila del tank top. Una vez completados los puntos bajos sin cadeneta, vamos a hacer una cadeneta para voltear. Y luego en la fila 2 vamos a hacer puntos medios altos. Vamos a completar un punto medio alto en cada punto bajo de la primera fila.
Hacemos una cadeneta y volteamos. Ahora, para la fila 3 vamos a hacer un punto medio alto en el primer punto. Ahora comenzamos la repetición de la fila. Una cadeneta, saltamos un punto y hacemos un punto medio alto en el siguiente punto. Volvemos, que la repetición para esta fila es hacer una cadeneta, saltar un punto y hacer un punto medio alto en el siguiente punto. Vamos a repetir estas instrucciones hasta que completemos el último punto medio alto de la fila. Entonces aquí estoy haciendo el último, la última cadeneta saltando el punto y el último punto medio alto de la fila. Entonces en la fila 3 vamos a todavía tener un total de 67 puntos. Es decir que entre los puntos medio altos y las cadenetas todavía debemos tener 67 puntos o cual sea el número de puntos que hicieron al inicio. Para empezar la fila 4 vamos a hacer un punto medio alto en cada punto y cadeneta. Este es el primer punto medio alto. El segundo punto medio alto va en la cadeneta o en el espacio. Y así vamos a continuar haciendo puntos medio altos en cada punto y espacio hasta tener un total de 67 puntos altos. En mi caso, ¿verdad? El punto es que van a tener el mismo número. Luego de hacer la cadeneta de vuelta, empezamos la fila 5 en la cual vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Una vez más, la fila 5 es un punto medio alto en cada punto. No tiene nada fancy así y debemos tener la misma cantidad de puntos con la cual empezamos la pieza. O sea, en mi caso, 67. Completando el último punto medio alto de la fila, vamos a hacer una cadeneta y vamos a voltear. Y ahora empezamos la fila 6. La fila 6 es la que vamos a hacer punto medio alto, una cadeneta, saltamos uno, punto medio alto en el siguiente punto. O sea, vamos a repetir la fila 3. Ok. Empezamos con un punto medio alto en el primer punto. Una cadeneta, saltamos un punto y hacemos un punto medio alto en el punto que le sigue. Una vez más, una cadeneta, saltamos un punto y hacemos un punto medio alto en el punto que le sigue. Esa es la repetición para la fila 6. Una cadeneta, saltamos un punto, punto medio alto.
Ok, a una cadeneta y hacemos el último punto medio alto de la fila 6. Ahora bien, para la fila 7 vamos a hacer una cadeneta, volteamos y entonces ahora vamos a hacer un punto medio alto en cada punto y espacio. Así que esta se viene siendo una repetición de la fila 4, ¿no? En la cual hicimos punto medio alto y entonces luego un punto medio alto en el espacio. Y así continuamos. Debemos tener un total, en mi caso, de 67 puntos medios altos. Si no les gusta trabajar en los espacios, también pueden trabajar directamente en la cadeneta. Yo no hago eso porque yo tiendo a hacer mis cadenetas un poquito muy apretadas, así que se me hace más fácil trabajar los puntos medios altos en el espacio. Bien, ahora continuamos formando el cuerpo del top de las filas 8 a la 30. Simplemente vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Como les mencioné, estas son las filas del cuerpo, así que si quieren hacer un top más largo, les recomiendo que añadan filas ahora, porque luego vamos a empezar a hacer puntos rasos y disminuciones para formar lo que viene siendo la sisa del tank top, ¿ok? Así que si quieren un top más largo, añadan aquí filas. Yo los veré aquí para hacer la fila 31. Bien, ahora ya hemos completado la fila 30. Para la fila 31 vamos a hacer una vuelta y vamos a voltear. Entonces vamos a empezar la formación de la parte baja de la sisa. Ok, aquí vamos a estar utilizando punto raso y vamos a hacer un punto raso en los primeros 5 puntos de la fila. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez completado nuestros 5 puntos rasos, vamos a tejer un punto medio alto en cada punto hasta que resten 5 puntos. Es decir, que aquí hemos dejado 5 puntos sin trabajar técnicamente, porque el punto raso es más bien una manera de eliminar estos puntos de nuestra fila. Entonces, vamos a trabajar hasta que resten 5 puntos. Y voy a utilizar un marcador de punto, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, so voy a dejarlo en el quinto punto aquí, o sea que voy a trabajar hasta que esté en el punto antes del marcador. Bien, y como les dije, solamente vamos a seguir en punto medio alto hasta que estemos un punto antes del marcador. Aquí estoy completando el último punto medio alto antes del marcador, así que aquí mismito el último punto medio alto de la fila. Vamos a dejar esos 5 sin trabajar. Y ahora para comenzar la fila 32 vamos a hacer una cadeneta, vamos a voltear. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una disminución. Así que vamos a hacer esta disminución saltando el primer punto de la fila. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Y entonces vamos a tejer un punto medio alto en cada punto hasta que
estemos 2 puntos antes de completar la fila. Bien, aquí estoy 2 puntos antes de completar la fila y voy a completar una disminución invisible en punto medio alto. Recuerden que el enlace para las disminuciones invisibles está en la caja de descripción. Una cadeneta y volteamos. Para la fila 33 vamos a completar un punto medio alto en cada punto. Así que en esta fila 33 no hay disminuciones. Si empezaron con los 67 puntos igual que yo, aquí debemos tener 55 puntos medios altos. Las 34 a la 37 estamos repitiendo las filas 32 a la 33, es decir, estamos alternando las filas en las cuales disminuimos. Al completar la fila 37 no olviden hacer una cadeneta y voltear. Bien, en la fila 38 aquí voy a empezar a disminuir 2 puntos al principio de la fila y 2 puntos al final de la fila. Es decir que vamos a tener un total de 4 puntos disminuidos en la fila 38. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, podemos saltar el primer punto y luego hacer una disminución en el siguiente punto. O podemos hacer 2 disminuciones invisibles. Aquí estoy haciendo una disminución invisible en sobre los primeros 2 puntos, ¿ok? Recuerden que la disminución es trabajar 2 puntos en uno. Y entonces en las siguientes 2 puntos también estoy haciendo una disminución. Aquí al principio he disminuido un total de 2 puntos. Y voy a seguir tejiendo punto medio alto hasta que resten 4 puntos para completar la fila. Y en estos últimos 4 puntos voy a hacer 2 disminuciones. Para que no se nos olvide que tenemos que parar de tejer 4 puntos antes de la fila, vamos a colocar un marcador de punto en el cuarto punto. Entonces así lo que vamos a hacer es tejer un punto medio alto hasta llegar al marcador. Este marcador va a marcar el inicio de donde haremos nuestras disminuciones. Bien, aquí ya estoy 4 puntos antes de completar la fila, así que voy a completar 2 disminuciones invisibles una vez más. Ahora, cuando completemos estas 2 disminuciones, vamos a hacer una cadeneta y vamos a voltear. Y entonces ahora estamos listos para completar la fila 39, en la cual simplemente haremos punto medio alto en cada punto.
Ahora para las filas 40 a la 49 vamos a repetir las filas 38 y 39. Recuerden que ahora para las filas donde estamos disminuyendo vamos a disminuir 4 puntos en total, 2 puntos al principio y 2 puntos al final de la fila. Y que ahora para la fila 40 estaremos disminuyendo 2 puntos al principio de la fila y 2 puntos al final de la fila, porque esta es una fila de disminuciones. La fila 41 simplemente tejeremos puntos medios altos, la fila 42 haremos disminuciones y así sucesivamente hasta llegar a las filas 39. Por cierto, el panel frontal y el panel posterior ambos se tejen igual hasta la fila 49. Aquí ya hemos completado nuestro primer panel, que le voy a llamar el panel frontal. Entonces recuerden que yo les dije que el panel frontal y el panel posterior se tejen igual hasta la fila 49. Las diferencias en los paneles vienen de la fila 50 en adelante. En la fila 50 del panel frontal vamos a tener unos 24 puntos. Al contrario, en la fila 50 del panel posterior vamos a tener unos 26 puntos. Y esto lo logramos porque en esa fila 49 o 50 solamente vamos a disminuir 2 puntos en vez de los 4 que hemos estado disminuyendo. Claro está que si no les gusta este look del cuello bien alto, la modificación es súper fácil. Pueden tejer el panel frontal igual que lo hemos tejido aquí y luego en el panel posterior pueden simplemente dejar de tejer luego de la fila 30 o la fila, luego de la fila 30 o pueden completar una fila más, tener 31 filas y tener el panel frontal entonces menos largo, lo cual nos deja como que un look más halter, ¿sabes? Que donde tenemos la mitad de la espalda expuesta y entonces amarramos en el cuello. Aquí solamente procederíamos a coser los laterales y ya entonces el top, cogemos la parte de arriba, hacemos unos straps para contener el panel conectar al panel posterior. Esto no es lo que yo voy a hacer hoy porque yo elegí hacer la parte posterior de mi panel más alta que la parte frontal. Entonces, antes de coser los laterales voy a bloquear el panel frontal para que estire y cuando de verdad vaya a coser los laterales todo quede machi machi. Ok. Y el panel frontal que ya ha sido bloqueado y ya está seco, así que le voy a quitar los alfileres para poder continuar tejiendo el top. Ahora vamos a tejer las últimas filas del panel posterior. Recuerden que en la fila 50 deben tener 26 puntos para el panel posterior. Ahora lo que vamos a hacer para las filas 51 y la fila 52 es tejer puntos medios altos, ¿ok? Por eso también yo siempre dejé el hilo sin cortar cuando terminaba el panel porque sabía que iba a tejer más y adicional a eso se nos hace más fácil tejer los straps de la camisa si ya tenemos hilo adjunto. Así que nada, para las filas 51 y 52 vamos a tejer puntos medios altos. Y recuerden que este total de 26 puntos en el panel posterior es porque yo empecé con 67 puntos. Como quiera les recomiendo que este 26 puntos, si están utilizando hilo fingering, sea el mínimo de puntos que tengan en el panel posterior. Al añadir estas dos filas al panel posterior, recuerden que esto también añade de largo, ¿no? Así que por eso es que al principio les indiqué que el panel posterior mide unas 14 pulgadas de largo, al contrario del panel frontal que mide unas 13 pulgadas de largo. Esta es mi última fila en el panel posterior, así que simplemente voy a seguir haciendo punto medio alto en cada punto
Y luego no voy a cortar el hilo, no, lo que voy a hacer es ponerle un marcador de puntos para que no se me salga el punto. Voy a bloquear la pieza y entonces vamos a tejer los straps. Bien, para tejer los straps nos vamos a asegurar de que estamos en el lado correcto de la pieza. Para determinar este lado correcto vamos a mirar nuestra fila de inicio. Como hicimos puntos bajos sin cadeneta, nuestra cola de inicio debe estar en nuestra mano derecha, ¿ok? Este es el lado correcto de la pieza. Lo voy a marcar con un marcador de puntos para no confundirme luego. Siempre, honestamente, es una buena idea marcar tu lado correcto de todas maneras. Usualmente los patrones tienden a indicarlo, pero nada. Ok, ahora vamos a Bien, antes de añadir los straps es una buena idea de colocar los paneles en tu cuerpo y pincharlos con alfileres para ver dónde te gustaría hacerlo. En este caso yo estoy utilizando mi maniquí porque es mucho más fácil enseñarles. Ya con todo fijado en su lugar, en verdad es bien fácil apreciar que me encanta el look del tank top y me encanta cómo se ajusta al cuerpo. También me fascina que elegí hacer el panel posterior más alto porque estas dos filitas para mí hacen toda una diferencia. Y creo que ahora que está todo fijado voy a hacer una conexión de como unas 4 pulgadas. Al dejar el hilo sin cortar, ya podemos proseguir a tejer el strap. Este es el panel posterior. Es bien fácil identificarlo si no se acuerdan porque al contarlo van a ver que tienen unas 52 filas. Para conectar nuestros paneles voy a hacer punto bajo sin cadeneta y voy a tejer punto bajo sin cadeneta hasta que esté unas 3 pulgadas y media, ¿sabes? De largo. Perdón. Para empezar el punto bajo sin cadeneta en esta posición vamos a hacer 2 cadenetas. Voy a insertar el ganchillo en esa primera cadeneta y entonces voy a coger hilo, voy a subir, voy a coger hilo una vez más, pasar por uno de los anillos y voy a coger hilo otra vez más, pasar por 2 de los anillos. Ya tenemos el primer punto bajo. Ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos sin cadeneta hasta llegar a unas 3 pulgadas y media o el largo del strap que ustedes deseen. Recuerden que mientras más largo hagan el strap, más bajo le va a quedar el panel frontal y consecuentemente el panel posterior. Bien, aquí tengo unos 14 puntos bajos sin cadeneta y ven que estoy estirando un poquito estos 14 puntos bajos porque quiero simular el efecto de cuánto van a estirar una vez esté bloqueada la pieza. Y ven que estoy más cerca de las 4 pulgadas que de los 3 y medio, pero no importa, creo que esto es una strap perfecto para literalmente ir sobre el hombro. Entonces, antes de cortar el hilo, vamos a coger el panel frontal. Voy a asegurarme que esté del lado correcto hacia arriba y voy a conectar el strap a el último punto del panel frontal, o por lo menos el primer punto. Si estás leyendo de izquierda a derecha va a ser el primer punto, si estás leyendo de derecha a izquierda va a ser el último punto. Y conectamos con un punto raso. También para evitar que no apriete mucho el strap, por eso yo he dejado que en el panel posterior tener 2 puntos más que en el panel frontal. Ok, una vez más les enseño la conexión del strap al panel frontal.
Para tejer el strap restante vamos a empezarlo desde el panel frontal, en el cual también he dejado el hilo sin cortar. Entonces vamos a hacer los mismos 14 puntos bajos sin cadenetas desde el panel frontal y entonces vamos a conectarlo al panel posterior. Para tejer los straps nos debemos asegurar que estamos con el lado correcto hacia nosotros, ¿ok? Y entonces luego para coser los laterales estamos sandwichando los lados correctos básicamente, ¿ok? Bien, ahora voy a cortar hilo en el strap que hemos hecho y voy a asegurarme de hacer un nudito para que no se me escape ningún puntito. Como les dije, vamos a empezar a tejer los 14 puntos bajos del strap frontal para luego conectarlo al strap posterior. Para tejer los 14 puntos bajos sin cadeneta vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos para el strap anterior. Vamos a hacer nuestras 2 cadenetas, entonces luego vamos a insertar el gancho en la primera cadeneta, cogemos hilo, subimos, cogemos hilo, pasamos por el primer anillo, luego cogemos hilo y completamos el punto bajo. Y continuamos tejiendo nuestros puntos bajos sin cadeneta. Una vez hayamos unido nuestros straps, vamos a asegurarnos que los lados correctos estén tocándose, ¿ok? So vamos a doblar el tank top para que el lado correcto del panel posterior esté tocando el lado correcto del panel frontal. Entonces vamos a alinear los puntos rasos que hicimos para formar la parte baja de la sisa y vamos a unir los laterales. Diferentes formas de unir los laterales. Yo he decidido coserlos con una aguja lanera, así que cogiendo hilo en la aguja, enhebrando la aguja, vamos a insertar la aguja en ese primer punto base del panel frontal y del panel posterior. Pasamos la aguja dejando suficiente hilo de cola para entonces poder esconder nuestro hilo sin ningún problema. Luego de unir los laterales podemos tener nuestro primer try-on y honestamente me encanta cómo se ve. Es exactamente la visión que tenía
Cuando me senté a diseñar este top para mí, porque en verdad originalmente era para mí, pero quería compartir con ustedes mi proceso, por si acaso alguien también estaba en necesidad de un top como este. Este es el chispito de hilo que me queda de los 100 gramos con los cuales empecé. Entonces, ahora vamos a tejer más vueltas alrededor del brazo. Para hacer esto voy a coger mi hilo con el mismo gancho de 4 milímetros y vamos a juntar hilo en la parte baja del brazo. Estoy juntando hilo en la parte baja del brazo para tratar de esconder la conexión. Entonces, como estamos trabajando alrededor del brazo, esto significa que empezamos aquí en esta parte baja y vamos a ir dando una vueltita. Estoy utilizando en esta ocasión puntos bajos para tejer alrededor del brazo. En el mismo espacio que junté hilo voy a hacer mi primer punto bajo. Esta parte baja es fácil porque sabemos que estamos trabajando en los puntos, específicamente en los 5 puntos que habíamos saltado de cada panel, o sea, con total de 10 puntos para la parte baja del brazo. Cuando ya estemos llegando más bien a las filas, vamos a estar haciendo un punto perdóname, un punto bajo por fila de punto medio alto. ¿Ok? Vamos a hacer un close-up para que vean a lo que me refiero. Claro, esto de tejer un punto bajo por cada fila de punto alto, de punto medio alto, es más bien una guía. Yo tejí un total de 80 puntos bajos alrededor de mi brazo. Y esto incluye los puntos que tejí en la parte baja, lo que sería pared frontal, lo que serían los 14 puntos del straps y entonces el panel posterior. Ok, son un total de 14 puntos bajos un total de 80 puntos bajos alrededor del brazo. Entonces en el área del strap, pues ya saben que como tejimos 14 puntos bajos sin cadeneta, pues ahora vamos a tejer 14 puntos bajos, un punto bajo en cada punto del strap. Una vez más les repito que yo tejí un total de 80 puntos bajos alrededor del brazo, ¿ok? Un total de 80. Entonces yo decidí tejer un total de 2 vueltas de punto bajo alrededor del brazo. No tuve en ningún momento ninguna disminución. Esto fueron 2 vueltas y cada vuelta tenía un total de 80 puntos. Aquí estoy empezando la segunda vuelta y como ven simplemente estoy haciendo un punto bajo en cada punto. La diferencia viene en la tercera vuelta, porque para la tercera vuelta yo decidí tejer puntos rasos en cada punto solo utilizando la hebra de atrás. Repito que para la tercera vuelta yo decidí tejer puntos rasos en cada punto, pero solo utilizando la hebra de atrás. Entonces, hacer el cuello de este top es bien sencillo. Vamos a estar juntando hilo en el punto medio del panel posterior.
o lo que se marque como el punto medio. El punto es que vamos a estar juntando hilo en el panel posterior, ¿ok? Y vamos a estar haciendo una vuelta de puntos bajos alrededor. Todavía estamos utilizando el mismo hilo de la camisa y el gancho de 4 milímetros, ¿ok? Luego de esta primera vuelta en puntos bajos tejí una segunda vuelta, así que para el cuello tejí un total de 2 vueltas en puntos bajos. Para mí esta es la cantidad indicada porque ya el top es bastante alto en el cuello, pero claro, midas el top y ajuste a sus preferencias. Y siguiendo estas instrucciones fue que me tejí no solamente uno, pero 2 tops y tienen una parte especial en mi corazón. Muchas gracias por compartir conmigo hoy en este video. Les deseo muchos momentos tejeriles y no se olviden que si deciden tejer este top, déjenme un comentario en este video o también me pueden etiquetar, me pueden taguear en Instagram. Muchas gracias por compartir conmigo hoy. Bye.